Hola, hola, qué bueno encontrarnos de nuevo con una buena noticia de parte de Dios para tu vida. Me alegra poderles saludar y pues que compartamos en este tiempo lo que la palabra de Dios trae para nosotros, que son buenas noticias, por supuesto. Siempre habrán buenas noticias, aunque a veces nos diga cosas que de pronto nos toquen, nos incomoden un poco, porque de pronto lo que busca es como redireccionarlos para que tengamos esa buena noticia. Así es. Y hoy vamos a hablar de algo que hemos titulado Más allá. Cuando pensábamos en este más allá, pensábamos dos cosas diferentes, ¿no? Sí, Porque hay veces yo pensaba como cuando iba, no es que yo no camine, ¿no? Pero cuando iba a a caminatas caminatas. y de pronto y falta mucho, no, es que es más allá, es falta tanto, ¿no? Yo me Sí, acuerdo que subimos con mi esposa, ¿cómo se llama? El Peñón, la la, piedra del la piedra Peñón. esa del Peñón. Sí, el Peñón. Y cada vez que uno caminaba, como que había numeritos, ¿no? Como numeritos, la 1, escalón 1, el 10, el Escalón 100. 100, se iba marcando como Y cada nosotros, 100. ¿cuánto falta? Había una gente subir y otra gente sentada, otra gente devolviéndose. O sea, diferentes escenas donde uno decía, ay, ¿será que sí vale la pena subir hasta allá? Entonces todo el mundo le decía, no, es que allá hay un El buen mirador, mirador, ¿no? sí. Que era la otra óptica, ¿no? Porque uno se puede desmotivar por lo que otros están y decir, no, yo no quiero ir más allá, estoy cansado, lo miro por otro medio. O Pero con expectativa, ¿no? De lo que me espera es bueno, o sea, aquí no está todo. sí, No es claro. el límite, sino que hay algo más. Y la otra es que mirábamos, ¿no? Cada 100 escalones, pues había como una especie de miradorcito Mejoraba la pequeño. vista. Sí, y uno miraba y decía, ay, tan bonito, pero uno podría decir, no, hasta aquí estuvo bien. Sí, Como también podría decir uno, subimos y subimos, y la verdad que llegamos hasta el... Tenemos duda de cuántos escalones eran, son más de 500, ¿cierto? sí. Tú dices que 570 y algo, creo que es. No, cuando son 670, sino 600. que cuando uno sube al otro mirador, entonces ya son 740, creo que eran los Pero el escalones, caso es algo que así. llegamos hasta arriba. Y la visión o el paisaje de lo de arriba, dijimos, menos mal que no nos perdimos. Porque Claro, cuando a pesar del uno está cansancio abajo y y todo. ve eso tan alto, ve también gente cansada, ve gente como ahogada, ¿cierto? Que como que les falta el aire. Yo vi una muchacha que en los primeros 3 escalones ya estaba roja, tomando agua. Entonces como que uno puede llegar a desmotivarse y decir, yo no quiero ir más allá. Sí, y mira que a veces nos pasa así también con Dios, ¿no? Muchas veces uno piensa que ya en el momento en que Cristo está en mi corazón y pues tengo mi fe depositada Sí, en Él, yo creo en Dios y pensamos que hasta ahí es todo, sí. que no hay algo más allá y pensamos que no, pues ¿para qué avanzo más? Y podemos ¿O tener, para qué busco más? y mira, podemos tener una visión corta. Sí, Solo hasta ahí, solo hasta que llegamos arriba nos es que uno damos puede cuenta decir, y uno que puede valía la mirar por pena, que había algo más. fotos, uno puede mirar por videos, pero nunca va a ser igual Claro, que uno mismo vivirlo, sí, ¿cierto? No es sí, decir, yo vi, yo experimenté, ¿no? Y ese más allá. sí. Y mira que precisamente hemos comenzado el estudio en la primera carta a los Corintios y pensábamos un poco en lo que él Sí, escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y habla precisamente de algo que nosotros mismos lo veíamos y lo comprendíamos como una promesa de Dios. Y muchas veces cuando hablamos de esas promesas de Dios, una cosa es leerla y otra cosa ya es poderla vivir, poder disfrutarla. ¿Mm? sí. Entonces, él precisamente le está escribiendo a la iglesia y les comenta acerca de esta gran promesa con Ujú. ese propósito, de que ellos puedan conocerla, pero también vivirla. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y está hablándoles precisamente de algo. Como que ellos viven, ellos tienen su fe porque le está hablando una Sí, iglesia, ¿no? exactamente, le está hablando a creyentes. Y Pablo se atraviesa en el camino como queriéndoles decir, hay algo más allá. Hay algo más. En todo ese conocimiento que ustedes tienen, porque ustedes en Corinto eran con una influencia griega y el griego es conocimiento, Sí, y como que ustedes no se han dado cuenta que Dios tiene algo más allá y tiene que ver con firmeza, con libertad y con conocimiento de Dios, comunión, sí. ¿cierto? Y pensando un poquitico sobre firmeza, Sí, pues cuando uno piensa en lo que dice ahí, los mantendrá firmes hasta el final,
pues si no está firme, está inestable. O sea, se corre el riesgo de caer, de perderse, de desviarse, de apartarse. Y yo creo que lo que le está hablando Pablo a la iglesia precisamente es ese propósito de que todo eso que ya han ganado no lo pierdan. Sí. O sea, y no lo van a perder. Pero entonces está diciendo de esa firmeza precisamente basados no en su propio conocimiento, no basados en lo que ellos piensan o en lo que ellos son, que tal vez es un poco lo que Que estaba era, ocurriendo, ¿no? era su problema, Sí, porque el problema era que se estaban dividiendo y aunque todos tenían una fe, por decirlo así, todos tenían a Dios como su Salvador, sí, cada uno pensaba que yo soy el que sé, usted es el que sabe, quién lo bautizó a usted, quién es, como claro. esa Se división, arman tanto grupos, así que ellos comienzan a expresarse y Pablo entra en el camino a decirle, Dios quiere que usted firme porque si ustedes siguen esas divisiones, pues no sí, van a llegar hasta el final. claro, Y muchos de nosotros en nuestra fe no llegamos hasta la final con Dios, sino algunos dicen, no, yo sí me acerqué una vez a Dios, yo fui, no, yo lo tengo aquí a mi manera y a mi forma, o yo desde lejitos. Y ese mensaje que Pablo le está diciendo es, mire, uno entiendan que quien murió por ustedes es Cristo. sí, O sea, que la firmeza no se basa en cada uno. Y sí. por eso el capítulo 18 dice que es el poder de la salvación El o el versículo poder de 18. Dios el que actúa en nosotros. O sea, Sí, es esa firmeza, ¿cierto? En ese versículo 18, la última parte, sí, que no está fundamentada en las en nosotros, personas o en lo que yo sé o en la forma de pensar del otro, sino en Cristo mismo. en Porque Cristo Cristo que viene es a ser ese fundamento. ese fundamento. Y en ese fundamento, la importancia de ese fundamento, pues es la base, pero también para permanecer firmes, Pablo habla de algo de esa firmeza, es la unidad. Sí, ¿Cierto? Porque la cruz o la vida de Dios o el camino de Dios no es una relación así nomás, tú y Él, sino que es una relación que el gran mandamiento amarás a Dios y a tu prójimo. Es sí, relacional también claro. con Dios, ¿no? Entonces por eso dice en el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan, ojo con esto, en armonía unos Con con otros. otros, unos con otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en Y propósito. en propósito. Y mira que se vuelve como un ruego, ¿no? Sí, Porque él está viendo, yo creo que él habla de esta promesa, pero él está sí, viendo que hay un problema y en su carta él lo manifiesta como un ruego porque es importante, la unidad es importante para poder alcanzar esa promesa que están recibiendo. en pocas palabras, la desunión con, Claro. con Yo creo esa que fe y con ese desenfoca, pensamiento, y inmediatamente pierdo la firmeza. claro, Porque, por ejemplo, si yo pienso, cuando yo dejo de compartir con otras personas de fe, que me ayudan a estimularme en la fe, porque la Biblia dice que lloren unos con otros, anímese, fortalezcase, sí, enséñese. Cuando yo pierdo esa unidad, me desestabilizo, porque sí, entonces ya comienza a ser lo que yo pienso, por eso dice en pensamiento, ¿cierto? Propósito. Entonces ya es mi propósito, vuelvo a ser egocentrista y cuando me doy cuenta, me he caído, porque he claro, fundamentado mi fe en mí, no en Cristo, ni en la unidad de ese cuerpo de Cristo que me ayuda a sí, sostenerme, ¿no? Eso es lo es, primero que resalta, ¿no? sí. Firmes hasta el final, que es lo segundo Sí, que... habla también de para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y Ujú. eso es importante, ¿no? Porque si sabemos que ya desde el inicio pues se actuó mal, se hicieron las cosas de la manera incorrecta, pues ellos también como hombres y mujeres de fe pues tienen esa expectativa de que van a encontrarse con Cristo y pues qué voy a decir, o sea, si mi actuar no fue el correcto, si la obra no funcionó, se dividió la iglesia, se Mi acabó todo relación aquello que, con mis claro, hermanos se ha ido. se acabó Eso todo generaría aquello culpa en en lo que estábamos ellos y creciendo. división, Sí, separación, ¿no? Pero también la culpa en este aspecto tiene que ver también con lo que Dios ha hecho en mí. Cuando yo no tengo ese entendimiento, esa cruz, cuando se ha basado en pleno conocimiento intelectual o teológico nomás, o sí, religioso nomás, pues entonces cualquier cosa, yo sigo fallando porque no conozco ese mensaje de la cruz, no conozco lo que Cristo es para mí, como que desconozco, como que miro, sí, solo es decir, Dios mío, ayúdame, o no sé, o ayudar a un necesitado, pero como que veo cosas que son reales en cierta manera, pero no a plenitud. claro, mira, es Entonces, necesario entender lo que el mensaje de la cruz es para mi vida, pero también en relación con los que me rodean, con los que ujú, tengo junto a mí, con los que estamos creciendo, con los que estamos desarrollando, pues esos propósitos que ha traído Dios
a nuestra vida. Y ¿cómo me libro yo de esa culpa? Entendiendo ese mensaje de la cruz. Y en el versículo 30 del capítulo 1, en la segunda parte dice, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Si lo leemos, que pienso que sería bueno, pues leámoslo completo. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Y mira Sí. que interesante porque amarra lo que Cristo hizo Claro, para traer esa libertad, pero basado en esa unidad. Vuelve y claro. resalta la unidad. O sea que el mensaje de la cruz, o sea, para permanecer firmes, necesitamos conocer el mensaje, esa salvación plena en nosotros, en la comunión. Ahora, Sí, para quitarnos la culpa, es lo que Él hizo. claro. Y mira que creo que amplía un poco más ese concepto de quién es el fundamento, Sí. porque nosotros estamos fundamentados es en Cristo, es en el mensaje de Cristo, ¿cierto? No somos No, nosotros, porque nosotros sí, mismos, exacto, no es mi conocimiento, no es ni el mis, líder o el... ni mis acciones, porque de pronto yo pienso que hay veces queremos quitarnos las culpas como con lo que hacemos, ¿no? haciendo Con lo obras, bueno. con acciones, generando hábitos y que sirven, pero Sí, no son el todo. Lo que quita la culpa de nosotros es conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. sí, Entonces dice, Él nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, nos hizo santos y nos liberó. sí, Ese es el verdadero mensaje de la cruz. Y ese mensaje de la cruz es lo que tú y yo necesitamos hoy entender. Que la culpa, las dificultades emocionales, mentales que a veces tenemos, es por ese desconocimiento de ese mensaje. claro. Porque esa obra que Dios hizo en nosotros tiene que ver hasta el final. O sea, así como decía la primera parte, firmes hasta el final. ¿Cómo me mantengo firme hasta el final de toda esa culpa? Entendiendo ese mensaje. Claro, Entendiendo. tomándolo para mi vida, asumiéndolo. Pero Sí, más que o saberlo, sea, ¿no? si yo lo asumo, lo vivo, lo Por, puedo poner en práctica. por eso la última parte que él dice comunión con Dios, que es Sí, la promesa que está allí, ¿no? En la parte de Corintios, Dios hará que ustedes sean fieles para hacer lo que Él dice y que tengan una comunión con su Hijo Jesucristo. sí, Entonces, todo se amarra. Yo quiero estar firme, yo quiero estar libre de toda culpa, pero para eso yo necesito comunión. Y es la sí. palabra clave, comunión con Dios. Y mira que esa comunión va más allá de lo religioso, Ujú. incluso de lo teórico, de quedarme solamente en el conocimiento. O sea, tiene que ver con esa relación estrecha, Con esa vivencia. con esa vivencia, con esa convicción. O sea, es algo más profundo. Va más allá de aquello Porque que nosotros tal es, vez al- conocemos, de es, conceptos que tenemos. es algo que he experimentado, Sí, no que me lo han contado. sí, Porque a mí me pueden contar cosas de Dios y cosas de que Él, no, por ejemplo, alguien le puede decir, no, yo antes me sentía culpable, yo antes me sentía fracasado, o yo antes me sentía así y así. Y uno dice, ay, yo también, se puede identificar con la parte negativa. Pero yo no me puedo identificar con lo positivo que es su salvación, su justificación, su verdad, sin tener esa relación. claro. Y mira que cuando pienso en la relación entiendo que no es algo grupal, Ujú. sino que cuando estoy hablando de esa relación, de eso que voy a recibir en mi vida, basado en esa comunión con Dios, entonces entiendo que ya se vuelve algo en lo que Dios y yo conversamos, Dios y yo, puedo yo comprender qué es lo que Él quiere de mi vida, que deje, que cambie, o en lo que ajuste, o en lo que crezca, ¿sí? O sea, es algo mucho más personal. Entonces mira que Pablo en su primera carta a los Corintios arranca hasta diciendo, yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta a mis hermanos y comienza a expresarlo. Y el Sí, último versículo, el 3, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Cuando uno lee esto, para Pablo Dios es su Padre, porque Dios es nuestro Padre, dice el versículo 3, pero ha sido quien lo ha elegido. Cuando uno habla quien lo ha de, llamado. escucha la voz de Pablo hablando, es una relación la que tiene con Dios. Sí, es una Y convicción de lo que quiere Dios de él también. claro, es una relación, una convicción, o sea, no es una teoría, no dice, mire, en el libro página tal o en tal sermón, no, él habla de eso como una verdad.
Y Sí, de allí es donde parte, porque Pablo, si miramos la historia de Pablo, Pablo tenía un conocimiento de Dios, ¿cierto? claro. Antes cuando llamaba a Saulo y mataba a los creyentes y perseguía a los cristianos, porque Sí, tiene tenía una formación académica. un concepto errado de Dios. Sí. Aunque era un intelectual, estaba errado. Ujú. Tal vez se sentía culpable también. Y ahora que él ha tenido esa relación con Cristo y que se siente libre de toda culpa, que Dios ha transformado su vida y que ve que va por el camino que es hasta el final, él tiene que decirle a otro. Claro. Y él Que entiende que la fe, aunque mi relación con Dios es personal, individual, también es mi relación con los demás. con los demás. Sí, Porque tiene que ver con lo que yo tengo, que tú necesitas para crecer. Por ejemplo, ese saber, no de conocimiento, porque volvemos a los corintios, tenía conocimiento, sino ese saber vivencial de Pablo, lo necesitaban los corintios. claro, de poner en práctica correctamente aquello que Dios mismo le ha enseñado. Entonces, el deseo de Dios es que tú y yo seamos firmes, que no tengamos ningún pensamiento de culpa en nuestra vida, que no vivamos en esa vida de culpa aunque seamos creyentes, y que tengamos una comunión con Él. Sí, Pero todo esto se logra cuando tú entiendes el verdadero mensaje de la cruz. Y así para es. entenderlo tendrás que ir más allá. No tendrás que ir a la teoría, no tendrás que tener una relación lejana con Dios, sino más bien una relación cercana y con su comunidad. Porque me llama la atención que Pablo, muchas partes de esta carta, habla la palabra iglesia. Sí, Y tal vez algunos tenemos un concepto de iglesia por experiencias negativas, por personas que hicieron mal, y hay muchos de esos. La iglesia es el cuerpo de Dios, la manera como Dios nos edifica, nos forma, nos levanta. Y la comunión entre uno con otros, eso nos lleva a crecer en nuestra fe, a sí, permanecer firmes, a levantarnos, a conocer la verdad de Cristo. Cada domingo hay una nueva palabra que nos anima. sí, es importante entonces que busques dónde congregarte, ¿no? Si no Claro, lo estás haciendo, algún lugar cercano a tu casa, tal vez, y pues por supuesto están abiertas las puertas en la iglesia al poder de su amor. alguien decía por ahí, no quiero sonar feo, pero no dice no busques una iglesia o un meme que vi. Decía, una iglesia por lo cerca que es simplemente de tu casa, sino porque allí se hable de Cristo y de su palabra. Así es. Porque tú iglesias consigues muchas, pero te queremos invitar a que vayas a lugares donde tú entres y digas, lo que se está hablando es de la palabra, porque es que lo que sostiene la fe, lo que te hace estar firme, lo que te sostiene y te libera de culpa, lo que te lleva a tener una relación, es esa palabra pura, esa palabra que se está exponiendo, esa buena noticia que trae libertad a tu vida. Así Así que quiero es. orar por ti en esta hora y allí donde estás, pedirle a Dios que si has sentido que has perdido la firmeza, hoy Dios diga, yo quiero hasta el final contigo, que entiendas ese mensaje de que Dios te está diciendo, yo voy contigo hasta el final. Que entiendas en esta hora que Cristo te ha liberado de toda culpa, que tal vez te sientes culpable, que tal vez sientes que no puedes avanzar por esa culpa, y aunque seas o no creyente, puedes tenerla, pero Cristo ya hizo la obra por ti, debes conocerla, debes experimentarla, y tal vez si tienes una relación cercana con Él, la reafirmes, y si no, la conozcas. Señor, yo oro por cada uno de los que están allí, Señor, cada persona que está viendo este video, Señor, para que esta palabra vaya más allá aún de lo que hemos hablado. Tal vez nosotros hemos traído unas notas, unos pensamientos, Señor, pero tú conoces el sentir, el corazón, la necesidad de cada uno de los que están allí, Señor. Y yo ruego que tu palabra penetre, Señor, y les ayude a estar firmes, libres de toda culpa, Señor, y en una comunión plena contigo y con tu familia o con tu cuerpo, iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira que es importante, ¿no? Me quedaba pensando un poco en la comunión también con los demás creyentes, ¿no? Sí. Es importante, creo que no podemos dejarlo de lado o tomarlo como pequeño, como menos, porque a Dios le importa. Por eso queremos invitarte los domingos a las 10 de la mañana. Allí estamos todos los domingos en la carrera 67A, número 9568. Eso es en el barrio Los Andes. Casi la gente no sabe dónde queda el barrio Los Andes en Bogotá, pero es al ladito de Cafán Floresta. Sí, Escríbenos o ahí en el mapa de Facebook está la dirección, está el cómo llegar, o si estás viendo por YouTube, también puedes comunicarte con nosotros. Déjanos acompañarte y crecer juntos. claro que sí. Te esperamos entonces y nos vemos el domingo. Chao, Dios los bendiga. Chao. Hola,